Susana. Ya cargo. Ya, genial. Cualquier pregunta en la grabación, ahí creo que contigo coordinaría, ¿no, Rosa? Seguramente para que puedan tener... Tengo que solicitar al MINSA para que ellos me pasen el link y le pasamos a sus coordinadores regionales. Ese es la forma. Ya, genial, entonces por ahí van a poder tener también la grabación. Eso también creo que es otra posibilidad que, aprovechando un poco ese contexto, nos puede ayudar a poder, ¿no? Difundir y trasladar este espacio de repente con otro equipo, otro personal que no haya podido estar por distintas circunstancias. Así que aprovechemos estos medios que tenemos ahora también a nuestro favor, a pesar de las limitaciones, de que no nos podemos ahora de repente encontrar presencialmente, esperemos que pronto sea así. Encuentro la PT, lo voy a cargar nuevamente aquí para que pueda llegar. Ahí lo pueden buscar en el chat, ahí van a ver que aparece, está cargando ahorita nuevamente. Bien, gracias también a ustedes por el espacio, por la escucha, ¿no? Por participar también. Son varias horas y me preocupaba un poco también de que pudiéramos estar un poco agotados, pero gracias también por participar de las actividades. Eso nos ayuda también a mantener una cierta dinámica y bueno, sabemos también que eso nos ayuda a tener una motivación y un ambiente un poco más favorable también para poder recibir la información. Saludos también allí de Morochucos, de La Quebrada, de Cusco. Un gusto también poder llegar a todos ustedes, a todos estos lugares de nuestro país. Y bueno, definitivamente creo que tenemos muchas cosas, ¿no? Nosotros también, de hecho, allí estamos bregando porque poco a poco podemos ir cerrando estas brechas. Yo les comentaba sobre el plan integral de reparaciones, son 7 programas. Cada programa tiene también su propia realidad, sus propias dificultades. En algunos hemos podido avanzar más, en otros tenemos más dificultades. Y eso impacta también en cómo las víctimas van viviendo, ¿no? O recibiendo ese derecho a la reparación. Entonces allí también todas las recomendaciones, ¿no? De repente procesos de evaluación que ustedes realicen que nos ayuden también a ir mejorando, será bienvenido para que nosotros también podamos ir con las otras entidades que vamos coordinando, ir fortaleciendo, ir reforzando también esas medidas. De esa manera también podemos ir fortaleciendo la articulación y podamos ir mejorando la atención integral, ¿no? Finalmente, la idea es que de manera integral puedan las víctimas acceder a su derecho de la reparación, ¿no? Y, bueno, el contexto actual, ¿no? Nos llama también a ver cuánto de estas secuelas, pues, ha ido configurando la sociedad que tenemos, cómo nos estamos relacionando, cómo nos dialogamos, desde qué lugar, qué es lo que se está movilizando ahora, ¿no? Y hay un cuidado especial que debemos tener, ¿no? Justamente para que este contexto no agudice, sino que más bien podamos ver otras formas, ¿no? De relacionarnos, cómo podemos generar ese diálogo, esa convivencia, desde el respeto, ¿no? Desde la dignificación, ¿no? De nuestra vivencia, nuestra existencia, desde la dignificación también del recuerdo de las víctimas, es muy importante. Y bueno, con eso creo que por aquí había acerca de el presupuesto, ¿no? Bueno, allí justamente la idea es que a través de sus direzas, ¿no? A través justamente de sus áreas respectivas, puedan ir haciendo las programaciones para tener ese presupuesto. Allí, bueno, el MIJUS no hace una transferencia, no tiene, digamos, esa posibilidad, esa competencia para hacer esa transferencia, ¿no? Ni tampoco los recursos, pero sí la idea es de que a través de sus direzas puedan hacer allí la programación. Ya les decía, tienen ahí los sustentos a través de las normativas también de que hay que tener una priorización, en el caso, por ejemplo, del reglamento de la Ley de Salud Mental, en la parte de financiamiento específica, ¿no? De que debe hacerse el presupuesto o el financiamiento, ¿no? Para cerrar estas brechas
y poner especial énfasis justamente en la atención a los grupos de especial protección donde se las víctimas del periodo de violencia. Entonces allí hay también ya un sustento, ¿no? Digamos que además de la ley misma, refuerza justamente la necesidad de tener esta programación y poder incrementar allí los presupuestos necesarios para ello, ¿no? Conocer también, recuerdo que en alguna de las capacitaciones, también comentaba Rosa, es importante conocer, incluso algunos, recuerdo, mencionaban, en algunos casos, a veces tenían hasta programado, ¿no? Dentro de su presupuesto, para temas de movilidad, materiales, etcétera, y a veces no se había hecho durante el año esa ejecución, ¿no? Y eso justamente es lo que de repente en algunos casos podía verse como que no había presupuesto, pero en realidad no se había todavía ejecutado ese presupuesto que estaba en esa actividad, en esa meta presupuestaria. Entonces, ahí también es importante que puedan revisar cuánto se ha programado, cuánto se viene ejecutando, ¿no? De tal manera que también esto contribuya a la implementación justamente de las acciones de reparación, ¿no? Por aquí, sí, socializarnos. Sí, efectivamente, en el Estado tenemos muchas limitaciones, ¿no? Como lo compartimos, yo también sufrimos con el tema presupuestal, los recursos humanos, ahora hay estas normativas además que han salido también con respecto a las contrataciones, y todos esos elementos van afectando cómo vamos a aprender el servicio, ¿no? Y la mejora continua es algo que nos va a ayudar a ir sorteando estas dificultades, de repente también planteando otras estrategias y dándonos las manos para que podamos finalmente brindar ese servicio de calidad que también nosotros queremos hacer, ¿no? Y que incluso nosotros también queremos hacer, ¿no? Entonces, agradecerles también por sus opiniones, por su participación. Creo que ya no hay más consultas o preguntas. Podemos ya ir cerrando. Sé que están pasando ahí correos. Voy a compartirles una vez más por aquí. A ver, no sé si todos se pueden visualizar la presentación para que puedan aquí descargarlo. Ahí está descargando. Ahorita va a terminar de descargar. Ya está, ya aparece ahí descargado, así que ahí les alcanzo a ir a PPT. Bien. ¿Cómo se registra una visita domiciliaria? Ahí creo que esa pregunta, no sé si María Rosa podría ir y contestarla. Entiendo que es en su sistema de registro para que puedan hacer ese registro. Ahí, Rosa, si tal vez a esa pregunta le puedas dar la orientación, no sé si nos puedas apoyar con eso. Creo que no sé si nos está pudiendo escuchar. Bien, creo que nos puede escuchar. Creo que no nos puede escuchar ahora. En todo caso, digo esta pregunta para que ella también lo pueda ir luego presentar la información para que pueda ir listo, ¿no? O no sé si alguien de repente por ahí tiene esa información y la pueda compartir, porque entiendo que sí es parte del proceso de registro que ustedes manejan. Tal vez alguien por ahí lo puede aclarar esta duda.
Creo que no es específicamente eso. Bien, el link de asistencia, ahí no sé, Rosa, ¿estás ahí? No sé si Sí, estoy colocándolo a cada momento, pero parece que se les pasa y no se inscriben. Voy a ponerlo de nuevo. También están pidiendo el PPT otra vez. Sí, a ver, lo vuelvo a compartir. Y también había una pregunta allí, Rosa, sobre cómo registrar las visitas domiciliarias. Por ahí vi que estaban colocando el kit, pero de repente tú le puedes aclarar esa información. El primer de capacitación estuvo a cargo de la licenciada Gary Champi, que es aquella que arma con la persona de la línea, en este caso conmigo, lo que son los productos y cómo registrar y hablar los registros FIS también, ¿no? Entonces, para ellos empezar un trabajo tienen que tener un diagnóstico o un tamizaje, de acuerdo a donde captan a la víctima. Por ejemplo, si la víctima es captada en puestos de salud, donde no hay profesionales especialistas, psicólogos, entonces cualquier personal de salud de cualquier servicio a donde esta víctima acuda, sea, por decir, adulto mayor, a verse la presión o a verse alguna afectación de salud física, tiene el derecho a que le tomen un tamizaje de salud mental para una detección precoz. Y si captan que tienen, en este caso un SQR, si captan que tienen un caso de salud mental, es derivado a un establecimiento donde cuente con profesional psicólogo. Puede ser que en la cabecera de microred, que es el establecimiento de salud de una jurisdicción pequeña, haya un profesional psicólogo y él lo pueda tratar a la víctima captada. Si este profesional psicólogo hace un diagnóstico más exhaustivo y llega a que tiene un trastorno muy severo, que necesita psicofármacos, como el psicólogo no puede recetar, lo va a derivar al centro de salud mental comunitario, que está en esa jurisdicción donde vive la víctima. Ahora, la visita domiciliaria forma parte de un paquete, de acuerdo al diagnóstico que se ha detectado, forma parte del paquete, la visita domiciliaria, la psicoeducación, la orientación y consejería, ¿no? Entonces, de acuerdo al diagnóstico que han captado en el usuario. Y a todas las intervenciones que van a ser aisladas, puede ser visita domiciliaria un día, puede ser psicoterapia otro día, o psicoeducación, o va al final el rubro del Z654 para determinar que es una víctima de la violencia, que tiene el registro único de víctima. Acá dice si la codificación GIS. A ver, yo pido que yo en este momento estoy en la parte administrativa, sin embargo yo he sido operativa hace muchos años. Las cosas también han cambiado y en este momento nosotros estamos armando los productos, así hemos armado el producto comunitario. Yo quisiera que uno de los participantes que está en este nivel operativo actualmente nos pueda responder esa pregunta más adecuadamente. A ver si lo que estoy diciendo cae en la atención, o quizás estamos teniendo de alguna manera alguna equivocación o falta algún tema que enmarcar más precisos. Por favor, le pediría, Fernando, ¿quieres hablar? Sí, hola Rosa, ¿cómo estás? Buenos días, te dan ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Gusto de escucharte. Sí. Fernando, te doy el paso. Ya. No, solamente decía que está bien, está correcto como tú lo dices, ¿no? Si el paciente víctima de violencia política viene bueno, es certificado nomás, si viene una atención, digamos, por una cefalea, lo atiende el médico, y una SUGIS, ¿no? Digamos, con la morbilidad, y para distinguirlo le aplica el código de víctima de violencia política, ¿no? Una visita domiciliaria obedece a un producto, ¿no?
Si esta víctima de violencia política tuviera un cuadro depresivo moderado, ¿no? Entonces, el diagnóstico sería, pues, ¿no? Trastorno depresivo moderado o episodio depresivo moderado, y después visita domiciliaria, ¿no? De repente este paciente sigue su psicofarmacoterapia, entonces yo estoy visitándolo también como parte del tratamiento de la depresión, entonces codifico con el C0011, ¿no? Que es visita domiciliaria, y abajo se pone siempre el código de víctima de violencia política. Así pasaría en una detención, porque una visita domiciliaria es algo complejo que incluye a toda la familia para ayudar a esta familia a recuperar al paciente, ¿no? O sea, toda visita tiene un porqué, ¿no? No es que vaya, lo visite ya, porque hay muchas víctimas de violencia política que han hecho su homeostasis, se han reincorporado socialmente, son incluso personas exitosas, que no existe trauma, ¿no? Entonces, se le podía hacer una actividad preventiva como un tamizaje, ¿no? Pero ya para qué una visita, ¿no? Una visita tiene un objetivo, ¿no? Si yo lo voy a visitar solo porque se me ocurrió, de repente quiero captarlo, le podría tomar un tamizaje. Y eso pasaría como una atención extramural, ¿no? ¿No? Pero sería tamizaje en salud mental. Y si no evidencia sintomatología compatible a un cuadro de trastorno mental, no simplemente se queda en tamizaje, una orientación y consejería en prevención en salud mental, y creo que no habría más problema, ¿no? Porque a veces también cuando no sabemos intervenir, abrimos heridas o hacemos que rumbe el pasado, y sin darnos cuenta estaríamos revictimizando. Entonces, una visita domiciliaria tiene un objetivo, ¿no? Entonces, primero, para tratar un paciente hay que evaluarlo, hay que diagnosticarlo y después iniciamos el tratamiento. Y dentro del plan de tratamiento en salud mental, incluye la visita domiciliaria como parte del plan terapéutico, ¿no? Entonces, es como tú lo dices, ¿no? Si es que yo lo visito porque tiene un cuadro depresivo, ¿no? Y quiero ver la evolución del paciente, quiero ver la familia cómo le ayuda a salir de este cuadro, ¿no? Entonces, es como cualquier visita, ¿no? Como si cuando yo voy a un niño, ¿no? Con su control de peso y talla, ¿no? Entonces, codifico la patología, puede ser un F30.0, ¿no? Visita domiciliaria, el código C0011, y abajo el código de víctima de violencia política, ¿no? Para distinguirlo nomás que ha sido afectado de violencia política, nada más, ¿no? Lo mismo pasaría con un personal de medicina, ¿no? Si atiende a un paciente por cefalea atencional, le da su tratamiento, entonces pone el diagnóstico de cefalea, pone el tratamiento y pone el código de víctima de violencia política. Entonces, eso lo distinguiría a este paciente del resto que no han sido víctimas de violencia política. Eso sería, Rosita, un gusto escucharte, un gusto escuchar a la colega, ¿no? Me ha hecho, bueno, revivir muchos recuerdos, ¿no? Como yo también he trabajado en el PIR, ahora soy psicólogo de planta, entonces es una muy bonita experiencia que los colegas y otras personas también, digamos, nos involucremos y actuemos de una manera, digamos, de una manera prudente, ¿no? Nuestras intervenciones en estas víctimas de violencia política tienen que tener un fin, un objetivo. Yo tengo que saber por qué yo voy y lo visito, ¿no? Porque tampoco podemos invadir algo y caer ahí y decirle porque es mi meta, ¿no? Si no lo he diagnosticado, podría hacerle un tamizaje, y si el tamizaje resulta positivo para un cuadro psicopatológico, podría iniciar la intervención, ¿no? Entonces ya podría hacer otra visita que sí la codifico como visita, porque mi objetivo es recuperar a este paciente de un problema de salud mental, ¿no? Gracias, muchas gracias, Rosa. Gracias, colega Susana. Hasta luego. Gracias, Fernando, por tus explicaciones, y de verdad que has dado en el clavo en el sentido de cuál es el procedimiento. Sin embargo, siguen habiendo dudas en el personal que está presente en esta actividad. Lo que yo les quiero decir que las víctimas de la violencia política no son diferentes. O sea, es como si las estamos estigmatizando que por ser víctimas van a tener un diagnóstico diferente a los demás. No, ellos van a tener cualquiera de los diagnósticos generales que tenemos, ¿no? No tiene un paquete diferenciado. Sin embargo, ¿dónde está la diferencia? En que ellas han sufrido durante su
curso de vida un trastorno muy fuerte que no lo han vivido otras personas, ¿no? Y esto es su vulnerabilidad ante un diagnóstico actual. Por decir, si en este momento viene un usuario con consumo de alcohol, por decir, ¿no? Entonces nosotros le aplicamos un tratamiento adecuado para ese diagnóstico de consumo de alcohol, sea severo, moderado, leve, y sin embargo la dinámica o la terapia o las estrategias de intervención no están, por más que ya voy con la cuarta, quinta sesión, no causan ningún efecto relevante para salir de este problema. Quiere decir que yo no estoy tomando en cuenta en esas intervenciones lo que esta persona ha vivido, ¿no? En el pasado, y que quizás eso no ha quedado cerrado, esas heridas. Quizás esta persona, se me ocurre en este momento, tiene un familiar desaparecido que hasta el momento no lo ha podido encontrar y quizás se siente culpable por no haber hecho lo necesario o no tener los contactos necesarios para poder encontrar a su familiar, y cada vez que se acuerda de este suceso que ha vivido, de las cosas que está haciendo y que no tiene no tiene una meta cumplida en su vida, quizás se desahoga y consume alcohol. Estoy poniendo un supuesto, ¿no? Entonces yo, quizás en la terapia que le estoy dando, no estoy siendo, como decir, no estoy dando a la llaga al inicio de este consumo de alcohol. Entonces, por lo tanto, lo que yo haga no va a cambiar su situación, no va a haber muchos cambios relevantes en su tratamiento. Por eso es necesario que todos tengamos presentes que la historia de vida es muy importante. Y esto no solamente es para las víctimas de la violencia, es en general, en nuestro trabajo de salud mental, la historia de vida de las personas, desde sus primeros años de vida, es fundamental. Porque muchas veces nuestros trastornos o problemas empiezan en esos periodos que se instauran, ¿no? Entonces, tenemos que hacer la psicoterapia, la estrategia de intervención adecuada a cada caso, ¿no? Entonces, no nos hagamos, ¿cómo les digo? Tanto problema en que cómo los digitamos, cómo ponemos, qué código ponemos. El código es el mismo. Como dijo Fernando, si viene el usuario y hacemos el procedimiento que es normal para toda persona en un establecimiento de salud de primer nivel donde no hay profesional especializado, tenemos el deber de hacerles un tamizaje en el servicio que esté. Si es una mujer embarazada haciendo su control de gestación, la obstetra que está haciendo el seguimiento tiene el deber de hacerle un tamizaje de salud mental para ver si esta persona tiene algún caso que puede ser relevante. Si le va a salir positivo, va a pasar a cabecera de microred donde tenemos psicólogos o serunistas para que este profesional haga un diagnóstico más exhaustivo y diga ya un diagnóstico final. Si este diagnóstico, ¿no?, es leve, que lo puede tratar él, o moderado, comienza un plan de trabajo. Si es que este diagnóstico da para severo, que necesita psicofármacos, porque no solamente se trata de hacerle psicoterapia, psicoeducación o quizás consejería, entonces lo deriva al establecimiento de salud más cercano a su jurisdicción que cuente con profesional psiquiatra. Incluso en la actualidad hay muchas zonas lejanas que ya cuentan con médicos psiquiatras que han estudiado la especialidad y han vuelto a su zona de origen, que a veces no es un hospital regional, sino un establecimiento de salud de primer nivel. Y hay algunos que ya están trabajando ahí. Entonces puede darse el caso que no necesariamente vaya a un centro comunitario, sino a un sitio donde esté el profesional adecuado que le pueda recetar los psicofármacos. Entonces, el procedimiento es lo mismo, solamente que al final voy a poner el Z654, que significa que es víctima de la violencia. Ahora, otra cosa que dijo Fernando es que las víctimas de la violencia, muchas veces, a pesar de tanto dolor que han sufrido, han echado ese dolor a la espalda y han seguido adelante por su familia. Entonces, muchas veces cuando hacemos el tamizaje, no vamos a encontrar diagnósticos de salud mental. Es más, han vivido por años sin psicofármacos.
ya han resuelto sus problemas solos, pero eso no significa que esté todo bien, porque como ustedes habrán estado atentos a la exposición de Susana, hay afectación a nivel familiar y comunitario. ¿Cómo ha golpeado este suceso de la violencia en las personas que han perdido a sus seres queridos en la vida familiar? Por ejemplo, han habido hogares que se han quedado sin el papá, sin la cabeza de familia, y esto definitivamente descompensa económicamente a toda la familia. A los hijos que tenían proyectos de vida diferentes han tenido que asumir los hijos mayores otros roles para ayudar a la mamá a sacar adelante a sus hermanos. Pero no solamente eso, también ha habido afectación a nivel comunal, la desconfianza. Las redes de soporte social se han roto. Entonces, muchas veces el trabajo que tenemos que hacer es en conjunto, masivo, colectivo, en una zona determinada, con unas personas que hayan vivido el mismo suceso, ¿no? Entonces, para eso está el otro tipo de intervención, que es la intervención colectiva, que es este producto comunitario, donde no vamos a recetar ni psicofármacos, ni quizás sea un lazo para captar si en este grupo hay algún diagnóstico severo, moderado, leve, individualmente, pero a la vez vamos a trabajar el todo, o sea, trabajar a la familia y a la comunidad en sí, porque lo dijo Fernando, cuando uno hace una visita domiciliaria va a ver en qué medida hay determinantes sociales dentro del grupo familiar que están afectando la salud mental del usuario. Y que por más que seamos unos expertos o demos la mejor medicación o la mejor terapia, si estos determinantes familiares no mejoran, definitivamente la salud mental de nuestro paciente no va a mejorar. Y si estos determinantes sociales no están ahí, sino en la comunidad, tampoco va a mejorar. Por eso que el cuidado de la salud mental en la actualidad no depende solamente de un sector, depende de todos, más aún, depende de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales. Y todos tenemos que ver en este cuidado. En este momento, la salud mental de la población peruana está descuidada con todo este tema de la pandemia, con todos estos conflictos sociales, políticos, definitivamente están afectando la salud mental de todos. Y todos tenemos un qué hacer para cuidar esta salud mental de la población. ¿Qué pasó, Susana? O alguien que quiera tomar la palabra. Gracias, Rosa. No, definitivamente creo que bueno, ya lo hemos ido conversando también a lo largo de esta mañana, de este día, ¿no? Definitivamente hay mucho por hacer y creo que justamente a partir de este intercambio, ¿no? Es importante ahí lo que compartía Fernando y lo que han ido compartiendo otros asistentes el día de hoy, ¿no? Mantener también entre nosotros esas redes, ¿no? Que nos puedan ayudar a ir mirando cómo podemos ir fortaleciendo estas acciones, ¿no? Desde el consentimiento mismo para poder intervenir, desarrollar las acciones y cómo pueden ser, ¿no? Ya, y creo que también ese es otro elemento importante que mencionaban, ¿no? Los recursos que han ido generando también las víctimas, ¿no? Vamos a encontrar seguramente personas o comunidades muy afectadas y que tienen, ¿no? Cuando llegamos de repente a trabajar rencillas, no pueden comunicarse unas con otras. Vamos a encontrar diversos elementos y cuando hacemos la historización pero también vamos a encontrar por otro lado esta situación, ¿no? Que para poder enfrentarse pudieron poner ciertos recursos y eso permitió que pudieran tener otros elementos que nos puedan enseñar a nosotros desde su cosmovisión cómo trabajar este proceso de recuperación, ¿no? Que no necesariamente tiene una receta, ¿no? Específica. Y la idea es justamente que se puede ir mapeando eso, ir identificando eso y ir fortaleciendo esos recursos que también están presentes, ¿no? Así que creo que este intercambio y poder ir seguir fortaleciendo estas redes también entre nosotros va a ayudar a ir reforzando, fortaleciendo, ampliando, generando también otros caminos, otras formas
de poder implementar, teniendo claro el objetivo, teniendo claro justamente la finalidad de esta reparación, qué acciones podríamos ir trabajando. Así que te agradezco nuevamente por el espacio, la oportunidad. Gracias, Rosa, gracias también a la dirección que ahora también además está implementando esta nueva forma de capacitación. Yo creo que es bastante importante, interesante. Ese proceso que están llevando también es un ejemplo también para todos de cómo podemos ir haciendo, innovando en estos procesos. Y bueno, desde el Ministerio de Justicia y la CEMAN, toda nuestra disposición, toda nuestra voluntad para poder trabajar, para poder articular, para poder coordinar. Ya les compartí también allí los teléfonos, igual a través de Rosa les iré compartiendo nuevamente también los datos para que podamos mantener allí comunicación y podamos trabajar de la mano. Como bien mencionaba Rosa, la salud mental no es solo un tema de salud mental, físico o de salud, nada más del sector salud, ¿no? Nos involucra a todos. Entonces, ahí es importante que podamos trabajar de la mano para poder contribuir justamente a ello. Así que gracias y bueno, espero que haya sido bastante enriquecedor este espacio y que podamos encontrarnos nuevamente, ya sea virtual o presencialmente también. Gracias, Susana, siempre trabajando mutuamente con el sector salud, siempre Minjus y MINSA están juntos en ese trabajo. Quería robarte unos minutos porque yo te dije este día es tuyo. Sin embargo, hay preguntas que quizás no corresponden a Minjus, sino a MINSA, como el último que estoy viendo, que dice: los puestos o centros de salud, ¿es posible que realicen algún presupuesto para esta comunidad por intermedio de las autoridades distritales? Entonces la respuesta es sí. Justamente intervención comunitaria, como ha dicho también Susana, para finalizar, la intervención comunitaria se trata de armar un diagnóstico comunitario en ellos. O sea, no llevar algo armado, nosotros porque vemos en el Google los sitios accesibles, la población, todo, no, sino que ellos nos den la información de las vivencias, cómo es, ¿no? Sus necesidades actuales, ¿no? ¿Qué cosas necesitarían ellos para poder salir adelante en esa comunidad o en ese asentamiento humano o quizás una manzana, no sé, se me ocurre un caserío, ¿no? Entonces ellos van a levantar el diagnóstico comunitario. Nosotros somos quizás las personas que guiamos ese trabajo, pero sin embargo el trabajo es de la comunidad. La comunidad se va a expresar tal y como lo siente. Quizás no es la manera adecuada, pero nosotros tenemos que respetar esa forma como ellos van a expresar sus necesidades, ¿no? Para levantar el diagnóstico comunitario. Otra parte de esta intervención comunitaria es la evaluación de las necesidades. También ellos le van a dar una puntuación a cuál es la necesidad más priorizada dentro de toda esta lluvia de ideas que han tenido, ¿no? Muchas de ellas van a cruzar con temas de salud y van a tener que relacionarse con determinantes sociales propios de esa jurisdicción. Luego, después de todo eso y que tiene 6 sesiones, viene la segunda fase, donde ya se arma el plan de intervención. Y desde la primera sesión, el plan de intervención también lo arma la comunidad. O sea, las personas que nosotros hemos agrupado, donde estén los actores sociales, las víctimas de la violencia y también las autoridades. Entonces ellos mismos, para lo que han encontrado la problemática, van a armar su plan de intervención como quisieran que se intervenga, cómo ellos viabilizan que sería adecuado para llegar a una meta, ¿no? Y tener todos los recursos para lograr esa meta que ellos han dicho cuál es la prioridad número 1 que está afectando a esa comunidad. Entonces, ¿por qué viene todo esto y son muchas reuniones? Porque no ha podido ser digitado de otra manera, el código son reuniones, porque todo tiene que ver con las coordinaciones.
a diferentes niveles, a nivel de líderes, a nivel de autoridades, a nivel de las víctimas, ¿no? ¿Y qué sucede con esto? Nos podemos dar con la sorpresa que el mismo alcalde o el representante de esa comunidad no conoce que tiene en una determinada zona un grupo de pobladores que son víctimas desplazadas de la violencia política. Es un ejemplo que estoy poniendo, ¿no? O puede ser que es un alcalde nuevo y no conoce la historia de la comunidad, porque hay muchos que no conocen ni siquiera por qué se le llama de esa forma a la comunidad, porque no conocen el contexto donde están ellos como autoridades. Y como todo lo que ha pasado lo dejan al olvido, no conocen lo que esta misma comunidad sufrió de los años 80 al 2000. Y de acuerdo a esta actividad que vamos a hacer, ellos recién van a visualizar que tienen una población vulnerable que necesita ser atendida quizás de una manera diferente. Entonces, cuando ellos toman conocimiento de que existe también un deber de ellos, porque en la ley 28592 hay deberes en todos los niveles, y hay niveles también a nivel regional, a nivel local, no solamente es un tema de salud. Hay deberes, ellos pueden, de acuerdo a este plan de intervención que ellos han hecho, porque el final de todo esto es presentar un informe a la autoridad local. O sea, ¿cómo hacemos todo este trabajo que antes se invisibilizaba, físico y cuantitativo? Es a través de, al finalizar la intervención comunitaria, se tiene que presentar un informe a la autoridad que puede ser tomado quizás para los proyectos que va a armar para el próximo año de las necesidades que tiene su población, ¿no? Y podemos darle también la estrategia de poder aperturar presupuestos. Por ejemplo, este presupuesto 511.54 lo puede abrir el gobierno local y el gobierno regional. Es tanto así que, por ejemplo, Apurímac lo tiene el gobierno regional. Hay alguna zona de un caserío en Ucayali que lo tiene un gobierno local, que en ese entonces, en el año 2010 por lo menos, se mandaba para hacer las farmacias comunitarias o los botiquines comunitarios, ¿no? Entonces se mandaba el presupuesto a través de este presupuesto 511.54, en mínimo lo tiene el Ministerio de Salud, pero también lo tiene el Ministerio de Justicia a través de la SEMAN. Entonces también lo puede tener un gobierno local o un gobierno regional. Ahora, vamos por el lado de salud. En el tema de salud, hay varios productos de salud mental. Dentro de ellos hay el producto de comunidades. Sus coordinadores regionales y de DIRIS, todos los años a partir de marzo, a nivel nacional, no solamente en salud, sino en todos los sectores, se comienzan a armar los presupuestos para el próximo año. Y este año se les mandó una información a esos coordinadores para decirles que tienen que aperturar el presupuesto de comunidades intervenidas en el multianual. Ahora, más o menos en el mes de octubre va a haber un último borrador que le dicen ellos, últimas correcciones pequeñas, que quizás no lo han tomado en cuenta, puede haber una apertura para integrarlo. Porque el presupuesto no lo decidimos nosotros como MINSA, el presupuesto justamente en el marco de la descentralización lo hacen los gobiernos regionales en sus sectores de acuerdo a las necesidades que presenta su población. Si habían zonas, por decir, como Piura, que nunca se ha trabajado la violencia política y que en ese entonces se armaba un presupuesto especial o se mandaba equipos desde Lima para hacer esta intervención, ahora ellos, teniendo el registro único de víctima y viendo que, por decir, tenemos 2.000 víctimas de la violencia inscritas que se ubican en esta zona, por ejemplo, en Ayabarra, Sañacurre, ¿no? Entonces, yo, que estoy en esta jurisdicción, con esa base, con esa justificación, puedo pedir que me aperturen el presupuesto de salud mental en comunidades intervenidas para este trabajo, porque ya sabemos que la parte individual está asegurada, nos falta asegurar la parte comunitaria, ¿no? Nosotros sí se puede, lo que la parte sí se puede dar presupuesto, es lo que el gobierno local, los gobiernos regionales, pero también el sector, todo dentro de la buena voluntad de la gestión, ¿no? Y de encontrar la ley para poder justificar y hacer un mejor orden.
Ay, muchas gracias, Susana. La verdad es que parecía que 4 horas era demasiado. Ingrid me dice demasiado, pero la verdad es que lo que se trata es de marcar esas preguntas que ellos tienen y que hay que aclararlas para que puedan hacer un trabajo más efectivo. Que yo sé que lo están haciendo, pero muchas veces la información no llega hasta el último puesto de salud, ¿no? Entonces era muy fundamental esta capacitación y tu presencia el día de hoy. Gracias, Susi. Muchas gracias, Rosa, y bueno, un saludo, un abrazo para todos y todas, a seguir cuidándonos y nos estaremos seguramente encontrando, comunicando nuevamente. Gracias. Gracias, Susana. Un abrazo. Un abrazo a todos a la distancia. Un abrazo. Chao. Gracias. Gracias con todos. Un abrazo a todos. Cuídense.